Buenos días, oyentes de Radio Mérita. Mi nombre es Saulo y junto con mis compañeros Roberto y Blanca vamos a hablaros sobre un libro un poco especial. Así es, Saulo. Hoy vamos a hablar sobre 1984, una novela de George Orwell que nos cuenta la vida de Winston en una sociedad bastante curiosa. Además, en esta tertulia sobre el libro nos acompañará Guillermo, que es el profesor de filosofía. Buenos días. Bueno, ya va siendo hora de empezar el programa. Sin más dilación, comencemos. Bueno, pues sobre el libro, primero me gustaría lanzar una pregunta al aire para ver qué opináis sobre él. ¿Somos nosotros realmente libres? Porque ya sabéis que en el libro se vive una sociedad distópica y vigilada. Entonces, ¿nosotros vivimos en esa situación? Sinceramente creo que no vivimos en una situación tan, al menos aquí en España, tan controlada y tan distópica como la que aparece en el libro. Pero sí es cierto que no creo que gocemos de una libertad tan grande o tan real, que hay varias cosas que sí que por las que estamos limitados. ¿Y tú qué piensas? Pues yo creo que realmente no somos libres porque, por ejemplo, en los medios de comunicación intentan igualar todas nuestras opiniones para unificarnos y pues que seamos productivos a la hora del gobierno y eso. Y voy a lanzar yo ahora mi pregunta, que también es muy interesante. Y bueno, ¿estamos vigilados por las telepantallas? Bueno, pues yo creo que no, porque nuestra televisión no tiene una cámara para ver qué estamos haciendo. Pero sí, de otras maneras, sí estamos siendo vigilados, por ejemplo, con aparatos móviles y ese tipo de dispositivos electrónicos. Muchas veces en Google, por ejemplo, dejas el móvil a un lado y empiezas a hablar sobre un tema y casualmente salen recomendaciones sobre él y diciendo, uy, mira qué he encontrado, tal. Entonces, ahí sí te están vigilando realmente. Sí, yo básicamente tenía pensado decir lo mismo que mi compañero Saulo, que sí que es curioso que con los teléfonos móviles sí que se podría dar esta vigilancia que se puede ver en el libro. Sí, de hecho, cuando te descargas una aplicación, ahora te preguntan que si permites el rastreo de esa aplicación. Vale, de acuerdo. Que lo de la primera pregunta que habéis formulado sobre si estamos vigilados. Un pequeño matiz, simplemente que el autor George Orwell, o Jorge Orwell, que está muy bien así también, que él lo que quiere es exagerar, ¿no? Exagerar en su escenario pues ficticio para que se vea mejor, quizás, hacia dónde van los tiros. Lo que pasa es que, claro, todo el dramatismo de la novela pues tiene que tener mucha más carga, ¿no? De autoritarismo, de vigilancia súper exagerado y tal. Y entonces, claro, sin eso no tendría la chispa de ser una novela, quizá, ¿no? Sería más como una descripción de lo real. Pero sí es cierto que probablemente van por ahí los tiros, y lo que decía Saulo, de que los móviles están ahí, ¿no? Que hablas de algo y no salen anuncios, no constantemente de lo que hablamos, ¿no? Entonces el rastreo ya está hecho y las bases de datos ya están hechas. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar de nosotros como individuos? Así que nada, os dejo que continuéis. Quería lanzar yo una pregunta que al leer el libro se me ha planteado, que es que si creéis que alguna vez nuestra sociedad podría llegar a derivar a una distopía parecida a esta. Pues en mi opinión, yo creo que tan exagerado no, pero sí se va a acercar poco a poco a la generación futura, ya que cada vez pues van reteniéndonos la libertad y somos menos libres porque estamos más controlados. Sí, como hemos dicho antes, con el tema de los dispositivos electrónicos y demás, pues esas empresas como que tienen un perfil tuyo, entonces ellos conocen más que tú, entonces esa información pueden jugar a tu favor o en tu contra y pueden hacer cualquier tipo con ella, de manipularla, decir, mira, ha buscado esto, cuidado con esa persona. Y también, actualmente, no creo que estemos en ese grado de distopía, pero sí hay algunos países, como por ejemplo sería Corea del Norte y demás, en los cuales tienen un dictador que pues tiene un régimen dictatorial ahí establecido
y no conocemos mucho sobre esa sociedad, no sabemos muy bien cómo viven esas personas, nos venden una falsa faceta e incluso a ellos se les vende falsas noticias. Una vez salió diciendo que había ido al Mundial Corea del Norte y había ganado a Estados Unidos, a China y demás, que eran superpoderosos y ni siquiera habían participado. Sí, además, una cosa que me ha llamado mucho la atención de este libro es que se nos muestra varias veces que tienen como la cara de sus representantes del partido, como que en muchos sitios para lavar el cerebro a los ciudadanos. Y esto creo que también sucede en Corea, de que en muchos sitios está la cara de sus representantes para lavarlos. Y en Corea puede ser que no tengan los minutos estos de odio que tienen en el libro, que sea algo ficticio suyo, pero sí que tienen muy claro a quién odian debido a los partidos políticos que manipulan la información para conseguir lo que ellos quieren. Una de las curiosidades que... No sé, quizás el cable no está muy... Ahora sí. Bueno, lo voy a sujetar. Tampoco parece... Vaya. Bueno, que también viéndolo desde nuestro ángulo o desde otro ángulo, una de las cosas del totalitarismo es su capacidad de reinventar constantemente sus estrategias para seguir en el poder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la capacidad de implantar ideas y de hacer creer que estamos en el mejor de los mundos posibles y de que estamos en el camino correcto también es una de las, digamos, capacidades, ¿no?, de manejar prácticamente lo real de los poderes totalitarios, ¿no? O sea, no hay nada más útil para un poder totalitario que establecer la figura de un enemigo metafísico, en el sentido de un demonio, básicamente, ¿no? Entonces, claro, desde nuestro ángulo, algunas zonas del mundo viven en este tipo de supuestas distopías, pero tenemos que también extrapolarlo a nuestro propio entorno para tratar de desactivar o tratar de analizar cuáles son esas estrategias de creación de conciencia o de creación de lo real que desde el poder que a nosotros nos pastorea, pues van emitiendo, ¿no?, para hacernos creer que nosotros estamos en el lado correcto. No quiere decir que no lo estemos, pero ya sabéis que, bueno, que es positivo tener esa capacidad de análisis crítico, en el sentido de poder crear unas líneas rojas desde nuestra propia individualidad para decir, oye, a partir de aquí ya no. Esto ya no lo voy a ceder. Ya hemos cedido mucho, seguimos cediendo y a ver dónde termina todo esto, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la capacidad que tienen los grandes poderes de constituir la subjetividad y de constituir la realidad, ¿no? Hace poco hemos visto en Primero un texto muy bonito de Bertrand Russell en el que decía que la civilización moderna tiene la capacidad de los medios sobradamente, pero quizá nos falta un poco esa visualización de los fines, ¿no? O sea, decía Bertrand Russell que si no combinamos la visualización de los fines, que es la sabiduría, con el conocimiento de los medios, que es la ciencia, no vamos a tener una civilización sabia. Entonces, es a partir de esa combinación cuando la civilización puede ser inteligente, ¿no? Sino que pues tenemos la implementación de un sistema totalitario basado en la tecnología y entonces, claro, cada vez esto se convierte más en una especie de gran sistema operativo, donde somos meras terminales de órdenes que se dan desde arriba, ¿no? Entonces, eso es lo siniestro de todo esto, ¿no? O sea, que cuidado que es más profundo de lo que parece en un principio, ¿no? Que la cosa es gorda. Entonces, ahí lo dejo. Podéis hacer, sí, claro, hacer la... Con respecto a lo que has dicho, por ejemplo, en el libro ponían de enemigo común a Goldstein, como un demonio. Efectivamente, que Goldstein fue uno de los miembros del partido que hizo la revolución y que, como ocurre normalmente, y lo habéis visto en la historia del siglo XX, siempre hay dentro de las revoluciones una serie de personajes que acaban defenestrados y acaban siendo atacados y convertidos en el enemigo número uno de la revolución y del régimen, como pasó con Trotsky. Entonces Goldstein es la figura de el enemigo a batir, el culpable de todo, el que todo lo sabotea y bueno, la figura que mantiene la atención y mantiene toda la tensión de toda la negatividad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, esa catarsis ya ellos la consiguen con ese personaje. El resto es, pues, gloria bendita, ¿no? 2 minutos de odio y después a trabajar.
Y también como manipulación, que de ahí viene mi siguiente pregunta, usan términos como por ejemplo blanco-negro y doble piensa. Y me gustaría saber qué opináis vosotros sobre estas palabras que utilizan la nueva lengua, qué representa para vosotros. Así como palabras representan que, por ejemplo, el doble piensa era como que sabes lo que ha ocurrido en realidad, pero te terminas creyendo las mentiras que te cuentan los del partido. Entonces me parece curioso, ¿no? Como aun sabiendo que lo que ha sucedido en realidad, termines creyéndote las mentiras que dicen por ya sea presión o diversos motivos. Y el término blanco-negro significa que no le da la posibilidad de que haya una escala de grises intermedio, porque aparte de que no tienen tiempo libre para su creatividad, pues no pueden pensar más allá de el odio o lo que viene siendo todo lo contrario, el amor incondicional al partido político. Una pregunta os lanzaría. ¿Cómo una de las cosas que mejor hace Orwell en la novela, a mi juicio, es cómo describe a los personajes que están dentro del Ministerio de la Verdad, ¿no? O sea, no son personajes en ningún momento libres o creativos o superhombres nietzscheanos o cosas así. ¿Qué son? ¿Cómo los describe? Pues cara de escarabajo, son gente grasienta, totalmente, degenerados, ¿no? Sí. Por decirlo en plata. Unos adjetivos que son muy superficiales, porque más allá de... Claro, pero ¿en qué convierte el sistema a esas personas? Pues en meros... unos meros trabajadores, claro, como son una especie de esclavos directamente, sí, porque hacen todo por el partido y demás. Uh-huh. Y esa gente, con el aspecto físico que tienen y demás, al no ser demasiado graciados, también como que pueden tener una autoestima aún más baja que de la normal. Por ejemplo, hoy en día se puede ver eso, por desgracia, porque sí, nos dejamos llevar por muchas cosas superficiales, y esa persona es como que si tienen a alguien que les dice vamos a ser grandes, tal, vamos a tener mucho poder y vamos a poder hacer cualquier cosa, pues te venden esa idea y tú te la tragas y claro, colaboras con ella. Claro. Están como sometidos completamente a las ideas que están ahí funcionando. Entonces ellos por sí mismos pues realmente no miran, ¿no? Ellos están reproduciendo constantemente los eslóganes, las ideas que están en el ambiente y ya está. Y luego los escenarios son todos deprimentes, es como todo muy grasiento, muy sucio. Cuando va a arreglar Winston el fregadero de la vecina, ¿no? Y los niños completamente fanatizados, ¿no? Que denuncian a sus propios padres, que espían a la gente, que hay una liga de espías de los niños. Es una auténtica locura. Y luego ellos se enorgullecen de que están entregados a la parafernalia y a los desfiles y a todas estas historias, ¿no? Su orgullo es el estar dentro del sistema. Como estés fuera, estás perdido. La escena siniestra que salen los chavalines con las pistolas jugando a que lo detienen, a que lo van a delatar, realmente pone los pelos de punta, ¿no? Que los niños estén buscando intentar delatar a los mayores, porque son, digamos, entre comillas, herejes, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si recomendaríais el libro, yo preguntaría eso. ¿Vosotros creéis que este libro se podría leer para poder entender más cómo funciona una sociedad o qué hacer y qué no hacer para las personas? Yo pienso que sería una buena recomendación, pero para alguien que tiene una base y, por ejemplo, ha visto mucho las noticias o cosas como el telediario y demás, que se da cuenta de que de un día te cuenta una cosa y al día siguiente ya no aparece en ningún sitio, como si se hubiera vaporizado, que es un término que se utiliza en el libro. Y pues eso, yo sí lo recomiendo, pero teniendo una base, porque te da una mejor visión de cómo puede ser el mundo, aunque lo exagera, te hace una idea más clara de decir, oye, pues esto en algún sitio a lo mejor sí puede pasar. No de tal grado de exageración, pero un poco sí. Pues yo también lo recomendaría, pero como dice Saulo, a unas personas que tengan cierto norte, que sepan poner límites y que, sepan ya un poco de la realidad de sus días, que sepan distinguir sobre lo real y lo ficticio para no confundirlo. Yo creo que sí, que además podría mejorar también una mentalidad crítica en estas personas para saber cómo mejorar
o qué hacer para que la sociedad mejore, vaya en progresión. Bueno, pues en lo que a mí respecta, pues ha sido un placer esta breve charleta. A ver si tenemos la suerte de reunirnos más veces para hablar de estas obras y otras. Y nada, me alegro mucho que la hayáis leído y que os haya servido para examinar lo real, ¿no? Que de eso es lo que se trata. Muchas gracias. Hasta Ha sido un luego. placer. Adiós. Adiós. Chicos.